estamos prácticamente, hemos terminado lo que tenía que ver con nuestra serie de mensajes y hoy estamos prácticamente en un tema libre y hemos invitado a uno de nuestros estudiantes ministeriales, al hermano Joel Lavoy. Joel va a estar hoy predicando la palabra, así que vamos a recibirlo con un aplauso, Joel, para ver lo que Dios puso en su corazón para nosotros hoy. Gracias, pastor. Aleluya. Amén, amén. Hermano, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Él es la razón por la cual estamos aquí. Porque Él resucitó, amén. Aleluya. Toda la gloria sea para Él. Hermanos, qué bueno es estar aquí nuevamente con todos ustedes, de verdad que sí. De verdad que los extrañaba el calor de la familia de Dios, la bendición que solamente Dios trae cuando nos reunimos. Amén. Y mi esposa Cintia los extraña mucho también. Los que estuvieron ayer en la conferencia para líderes, pastores, allá en la iglesia del pastor Jacobo, ¿no? Y los que vieron por Zoom, no sé, los que lo pudieron ver por Zoom, de verdad que fue de gran bendición. Ahí tuve la oportunidad de ver a algunos de los hermanos que hacía como 3 semanas no veía. Pero para mí, honestamente, fue como si fue ayer, o antier, como si no había pasado ese tiempo. Y es que siempre nos mantenemos conectados. Amén. Por medio, ¿verdad?, ahora de la tecnología, pero también las oraciones. Amén. Y los que tuvieron la oportunidad de ver al hermano, al pastor Jacobo, él se emociona, ¿no? Llora mucho, sí. Así que yo dije, wow, me identifico con él. Yo pensé que era yo nada más, pero lo entiendo. Así que si me ven como el pastor Jacobo, pues, amén, gloria a Dios. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad, que es por su gracia, a que estoy aquí, amén, y por su fidelidad, porque Él cumple sus promesas. Y de hecho, esto es una promesa cumplida, una palabra que se está cumpliendo. Y se está cumpliendo en medio de una situación bien difícil. Amén. El título, ¿verdad?, de esta reflexión es Él lo hará otra vez. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles. Yo creo que en eso todos podemos entender eso, ¿no? Y no solamente es una, es 2, 3, 4. Son situaciones, las situaciones difíciles en la vida se repiten. Y qué difícil es cuando las cosas van bien, cuando tú entiendes que todo lo tienes bajo control. Qué fácil es alabar a Dios en ese momento, ¿no? Pero cuando viene de momento una tribulación, es como si te sacaran la alfombra de los pies. Todo como que se vira para patas arriba. Y te saca de tu rutina, te saca de tu zona de confort. Pero he aprendido, y los que no saben, ¿verdad?, mi esposa tuvo una fractura en el pie, en la pierna derecha. Y definitivamente ha cambiado nuestras vidas. Pero estoy aprendiendo, o estamos aprendiendo, que la tribulación tiene un propósito. Y es bien importante. Tenemos que pasar por las situaciones difíciles, hermanos. Tenemos que pasar por ellas. Hay diferentes situaciones, tribulaciones, angustias, aflicciones que podemos enfrentar. Puede ser de naturaleza económica, que hayas perdido el trabajo. Puede ser de salud, amén, que de momento te enfermes, o como le pasó a mi esposa, esa fractura. Puede ser una crisis matrimonial.
emocional. Amén. Tantas cosas que están pasando en este mundo. Puede ser una situación externa que no tiene nada que ver contigo directo, como lo fue el COVID. ¿Cuánto le cambió la vida al COVID aquí? A todos, yo creo. Estas situaciones difíciles pueden cambiar nuestra vida así, en un momento. Te sacan también de esa seguridad que tú tenías. Amén. Es como si estuvieras guiando con el GPS a un lugar de noche que no conoces y de momento se te va el internet, se te va el GPS. Y tú dices, pero espérate, ¿a dónde voy? Así hacen las situaciones difíciles en nuestra vida. Te sacan a un territorio desconocido a veces. Yo creo que la pregunta que más nos hacemos en esa situación es ¿por qué? Yo creo que esa es la primera pregunta y nos la hacemos como 1000 veces. ¿Por qué? Y yo creo que Dios nos dice, pero después volvemos, ¿por qué? Si también que iban las cosas, ¿por qué? Y vienen tantos pensamientos. Yo hablaba con Cintia y el enemigo intenta, ¿verdad? Busca cada oportunidad de meterse en nuestra mente con pensamientos, porque es lo único que puede hacer. Y comenzamos a pensar, pero ¿será que Dios nos está castigando? ¿O será que, no sé, llegamos a pensar Dios no nos quiere en la iglesia? Porque esto obviamente nos alejó de la iglesia. Vienen tantos pensamientos. Hay tribulaciones, hermanos, que nosotros mismos las provocamos a veces por decisiones, la falta de conocimiento. Y a veces esas son como que más fáciles de manejar porque tú dices, pues, ya che, metí las patas. Aún así no dejan de ser difíciles. Y aún así uno dice, pero ¿por qué Dios lo permitiste? ¿No? Pero yo creo que es más fuerte cuando realmente tú no hiciste nada. Fue de momento. Eso es más difícil, hermano. Como lo que le pasó, ¿verdad? a mi esposa. Y nos ha pasado tantas cosas, porque no es tan solo, digo eso porque es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Nos preguntamos, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero Jesús nos enseña en su palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones. O sea, ya Jesús nos estaba preparando. Y de hecho, Él pasó por aflicciones. Pero también nos dio una promesa. Pero confiad, yo vencí al mundo. Ya Él venció. Y Él quiere que esa victoria nosotros también la vivamos en nuestras vidas, en esas aflicciones. Las tribulaciones tienen un propósito bien, bien importante. Y número 1 es que van a probar nuestra fe. Ese es el primer propósito de las tribulaciones. Van a probar nuestra fe. Es bien fácil decir, yo creo en Dios, pero no es lo mismo creerle a Dios. Y ahí en la tribulación es donde tú vas a darte cuenta si realmente tú le crees a Dios. No hay de otra manera, hermanos. Es a través de las situaciones difíciles. Es ahí realmente donde nosotros vamos a tener que poner nuestra fe en acción. Amén. Es como dice Santiago, si la fe sin obra es muerta. Por eso tiene que ser probada. Es como el oro que es probado, si es puro, si es de verdad, tiene que pasar por el fuego. Y así también nuestra fe. Y número 2, el propósito de la tribulación es que es una oportunidad para Dios cumplir sus promesas. O
sea, en otras palabras, hermano, yo estoy viendo la tribulación como una oportunidad para que Dios cumpla una palabra en mi vida. Es por medio de esa tribulación. Porque tú tienes que poner en acción tu fe. Y la única manera entonces para alcanzar esa promesa, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado palabra. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado promesas. Pero ¿cómo alcanzamos esas promesas? ¿Cómo alcanzamos esa palabra? Viene entonces la tribulación, la situación, la aflicción. El pueblo de Israel, cuando se encontraba en Egipto esclavizado, esa fue la oportunidad. Ellos estaban en una tribulación y estaban clamando a Dios, pero eso fue la oportunidad para Dios cumplir una palabra que había dado de que los iba a libertar y los iba a sacar con poder. Pero tenían que estar allí en esa situación para Dios cumplir esa promesa. O sea que no podemos ver las tribulaciones y las angustias, las aflicciones como algo negativo, no. Al contrario, si ha llegado a mi vida es que hay una bendición que me espera. Es que ha comenzado el camino para llegar a esa promesa. Ha llegado el tiempo para que esa palabra se cumpla en mi vida y yo tengo que comenzar a caminar en esa dirección. Ese es el segundo propósito, hermano. Por eso el apóstol Pablo llama a que nos alegremos cuando llega la tribulación. Eso es algo como que, ¿what? Pero ahora es que yo estoy entendiendo esto, hermanos, por la palabra de Dios. Es como, estamos en un cuarto y nos apagan la luz. Y de momento tú dices, pero espérate, ¿a dónde voy? Es hora de confiar en Dios. Es hora de creerle a Dios. Santiago también dice lo mismo. Hermanos, consideren con gozo cuando llega la prueba de nuestra fe. Va a producir unas cosas que vamos a necesitar para alcanzar esa victoria. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo vamos a llegar a ese cumplimiento de la promesa cuando comenzamos en este camino? Y el apóstol Pablo nos enseña 3 ingredientes, 3 cosas que se van a producir en la tribulación, en la situación, en la prueba de nuestra fe que nos va a llevar hasta alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado. Les invito a que vayamos a Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y yo quiero que entiendan un poco el contexto de esto, porque el apóstol Pablo comienza con que nos gocemos primeramente en la salvación de Dios. Vayamos un momentito a Romanos. Porque quisiera dar el contexto a esta escritura para que entiendan cómo Pablo llega aquí. Amén. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero vamos un momentito al 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿cuántos de nosotros cuando venimos al Señor experimentamos un gozo maravilloso? Todo está bien en ese momento. Hemos sido justificados por la fe. Estamos bien delante de Dios, estamos en paz con Dios.
y experimentamos el gozo de la salvación, todo está bien. Hasta que viene entonces la prueba. Hasta que viene entonces la situación. Pero el apóstol Pablo dice que nos gocemos de igual manera. Que nos gocemos de igual manera. Así como nos hemos gozado por la salvación, así también nos gocemos cuando viene la aflicción. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo entendía que iba a producir 3 cosas para alcanzar la victoria, para alcanzar esa palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver la historia de un personaje en la Biblia que comenzó con una promesa de parte de Dios. Vamos a ver esos 3 ingredientes en la vida de este personaje de la Biblia que comenzó a caminar en esta prueba. Vamos a ver esos 3 ingredientes y cómo lo llevó al cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso lo encontramos en la vida de José. Y hermanos, no es José, yo tengo aquí la esposa de mi suegra, nos visita, José de Puerto Rico. Y de by the way, quisiera darle las gracias, ¿verdad? Porque han sido una bendición a su presencia acá desde Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos una tienda que se llama Clubman y tiene un eslogan que se llama: el que viste de Clubman se distingue. Estos maones que yo tengo puestos los ha lavado mi suegra, constantemente me está lavando la ropa, así que yo digo que el que viste de la suegra se distinga aún más. Amén. Y José de verdad que ha hecho, yo digo que una de las cosas a veces que en medio de la situación es que vemos cosas que habían pendientes en la casa. De hecho, ellos acababan de llegar y el aire acondicionado de momento como que dejó de funcionar. Y ustedes saben que y ahora se está poniendo caliente. De hecho, yo aquí estoy sudando también. Y entonces uno se enfoca en lo negativo de momento. Wow. Cintia está allá en el hospital, el aire se daña acá, mi suegra está acá, el esposo está acá, José. Y uno se enfoca, Señor, ¿qué más? Porque yo no sé ni cuánto me va a costar esto. Y más cuando uno se entera que uno no le dio mantenimiento por casi 3 años al aire. Y dice, wow. Cosa que uno no sabe y dice, wow, ¿cuánto me va a salir esto? Pero hice una llamada para que lo fueran a arreglar y ya creo que eran 199 nada más por la visita. Pero entonces Cintia me acordó de un amigo que tenemos que se dedica a eso y me dijo, llámalo, a ver qué te dice. Y entonces lo llamé de noche, no me contestó. Entonces en la mañana veo un mensaje que me dice, dame una llamada cuando pueda. Y lo llamé, le había explicado y él me dice exactamente lo que había que hacer. Yo pongo a José en la otra línea y él entendió y lo hizo. Y se arregló el problema. Y ahí entendí, wow, eso iba a pasar. Esa situación iba a pasar. Dios lo sabía. Y gracias a Dios ellos estaban allí. A veces no entendemos las cosas, amén. Ellos iban a estar allí por la situación de Cintia. Mira qué cosa. Para que tú veas que a veces en las situaciones difíciles ahí que vemos las oportunidades, la mano de Dios. Por otro lado, de cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que hay siempre un propósito en la situación difícil. No podemos verla como algo negativo. Vayamos a Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11 y vamos a ver cómo comenzó todo para José. José recibió una palabra del Señor por medio de un sueño. Así como todos recibimos una palabra de Dios en un momento dado en nuestras vidas. Una promesa. Amén. De hecho, cuando venimos al Señor, no solamente Dios nos habla, nos da palabras en lo personal. La Biblia está llena de promesas. Y es para todos nosotros, para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Amén. Para cada situación hay una promesa. Pero también Dios nos habla directamente a nosotros.
Ahora, lo que tenemos que comprender, hermanos, que para muchas de esas promesas y palabras se van a cumplir por medio de una tribulación, por medio de una aflicción. Porque tú vas a tener que ejercer la fe. Y eso es lo que va a alcanzar esa promesa. Amén. Y leemos aquí comenzando el versículo 5, capítulo 37 de Génesis. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Yo me imagino Israel o Jacob le había hecho una vestidura a José de colores. ¿Quién conoce esa historia? Y yo me imagino que con este sueño y con esa vestidura, José estaba bien gozoso. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Este sueño. Wow. Dios estaba mostrando algo que iba a hacer por medio de la vida de José. Y José estaba, me imagino, se paseaba frente a sus hermanos quizás con la vestidura, pensando en el sueño que Dios le había dado. Amén. Hasta que José entró en una prueba. Aquí vemos la promesa. José comenzó con el gozo de un sueño, como nosotros comenzamos con el gozo que produce nuestra salvación y la que produce una palabra o una promesa. ¿Cuántos se gozan cuando reciben una promesa de victoria? Amén, de parte del Señor. Yo me acuerdo cuando bien jovencito en la iglesia que yo me convertí, recién convertido, llegó este predicador invitado. Yo era un jovencito, yo estaba en la high school. Estaba él predicando y de momento en medio de la predicación él se detiene y me llama y me dice: sí, tú mismo. Y me da una palabra del propósito de Dios para mi vida. Era la primera vez que Dios me hablaba así y me hablaba de un propósito. Pero todo estaba bien, yo estaba recién convertido, imagínense. El gozo de la salvación más encima de Dios. Wow, Dios me habló. Dios me va a usar, gloria al Señor. Así también fue con José. Pero entonces José, que es como tipo Jesús, ¿no? Entra en la prueba de su fe. Entra en el camino hacia esa promesa. Lo que pasa es que José no lo va a entender en este momento. Él va a comenzar a caminar hacia el cumplimiento de esa palabra, pero va a salir a través de una tribulación en su vida. Yo me imagino a José de momento, cuando fue vendido por sus hermanos, preguntándose: ¿pero qué pasó? Primeramente estaba danzando con esa vestidura y después estaba en un hoyo clamando por su vida. Y así somos nosotros también. A Dios, ¿pero qué pasó con esa palabra de victoria que Dios me dio? Dios me iba a usar, ¿qué pasó? Ahora me encuentro en esta situación clamando a Dios. No entiendo. Había alegría, ahora hay llanto. Antes había claridad, ahora hay como confusión. Es normal, hermanos. Cuando entramos en ese proceso, nos vamos a hacer esas preguntas.
Y ahora vamos a ver el primer ingrediente que produce la prueba de nuestra fe, que es perseverancia. Amén. Y lo encontramos en Génesis capítulo 39 del 1 al 6. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José decidió seguir perseverando. En esta situación, hermanos, cuando comienza la tribulación, lo primero que va a ser probado es: o sigo o me quito. Eso es tan sencillo como eso, porque lo contrario a perseverar es rendirte, quitarte. La perseverancia representa, tú vas a tomar la decisión de seguir en la voluntad de Dios o quitarte de la voluntad de Dios. Decidir irte al mundo. Mira, yo no puedo con esta situación, mejor me voy al mundo. Pero todo porque desde que estoy en los caminos del Señor, mira todas las cosas que me están pasando, todo lo que me espera a mí. La perseverancia representa que vas a tener que tomar una decisión si continúas en la voluntad de Dios o no. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. José se pudo haber quitado, como muchos de nosotros quizás los hemos hecho, hermano. Pero esta mañana estamos aquí. Nuevamente estamos en el camino. Nuevamente hemos decidido perseverar. Nuevamente hemos decidido regresar a la voluntad de Dios. Amén. Porque su gracia nos alcanzó, ¿no? ¿Y cómo sabemos que José decidió perseverar? Porque dice aquí la palabra que Jehová estaba con José. O sea que José decidió seguir hacia adelante. Sí, estaba en una situación completamente distinta, pero decidió seguir la voluntad de Dios. Y la perseverancia también representa, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios es que nosotros seamos constantes en nuestra manera de ser y también nuestra manera de obrar. Es que no dejamos de hacer las cosas que a Dios le agrada. Es bien fácil dejar, por ejemplo, las disciplinas espirituales, las situaciones difíciles. Dejar de orar, dejar de ir a la iglesia, dejar de leer la palabra. Es bien fácil. Pero la perseverancia es eso mismo, es que seguimos entonces en una constancia de hacer lo que hacíamos antes de la situación difícil. Quizás no lo vamos a hacer de la misma manera, al mismo tiempo, pero buscamos la oportunidad de seguir orando, de seguir dándole gracias a Dios, de seguir clamando a su nombre, de seguir confiando en Él. Amén. Ahora, la perseverancia produjo el segundo ingrediente en la vida de José. Y eso lo vemos en Génesis 39, 6 al 15. Y dice: y dejó, la continuación del 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era de José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. La segunda cosa, hermanos, que va a pasar después de la perseverancia es que nuestro carácter va a ser transformado. Nuestro pastor estaba explicando en las clases de Leaders Bridge, el segundo nivel. Los que no están, hermanos, se las recomiendo, de verdad que son poderosas. Estaba hablando sobre el significado de carácter. En este momento ya en la vida de José ya había sido transformado su carácter. Y carácter realmente, como el pastor lo explicaba, era como una impresión que han dejado en ti, o una marca por un escultor. Ustedes saben que con un martillito empiezan a esculpir. Y así es Dios con nosotros. Dios nos va transformando, nos va moldeando. Y es bien importante, hermanos, porque esta transformación del carácter va a producir una firmeza. Firmeza. Porque van a venir tentaciones, como le pasó aquí a José. Una firmeza en nuestra identidad como hijos de Dios. Porque en medio de la situación difícil, hermanos, podemos perder la paciencia y de momento olvidamos lo que somos. Somos creyentes en Cristo, somos hijos de Dios, somos luz. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra, somos un reflejo de Él. Y va a venir la tentación entonces de no dar ese buen testimonio. Y es bien importante esa firmeza. José decidió mantenerse firme en la santidad, en la pureza, en agradar a Dios. No dejó que su situación, que su tribulación lo llevara al pecado. No. Esa transformación de su carácter produjo esa firmeza de seguir hacia adelante, agradando a Dios aún en medio del dolor, de la tribulación, de la aflicción. Eso es lo que es la entereza de carácter. Muchos de nosotros, hermanos, podemos perseverar, pero créanmelo, van a venir las tentaciones. En medio de la situación difícil va a venir. Por eso es tan importante que perseveremos, porque entonces que sigamos hacia adelante la voluntad de Dios, porque Dios va a ir transformando nuestro carácter. Y realmente es para hacernos más como su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces el tercer ingrediente que se produjo después de esas dos cosas, la perseverancia y después la transformación de nuestro carácter, esa firmeza que necesitamos en la palabra de Dios, en la santidad, en la pureza, se produjo algo en la vida de José: esperanza. ¿Y qué es la esperanza, hermanos? Que esto es tan importante. La esperanza es, estas dos cosas van a producir confianza en lograr la meta. Cuando estas dos cosas se unen, la perseverancia y la firmeza en nuestras vidas, entonces vamos a ver con claridad la meta, la promesa que Dios tiene delante de nosotros. Porque cuando nosotros no dejamos que esas cosas se produzcan en la prueba de nuestra fe, realmente vamos a estar cegados. No vamos a ver con claridad realmente. Pero estas dos cosas producieron en José la confianza entonces de alcanzar esa promesa de Dios. José se acordó del sueño. Amén.
José ya tenía esperanza en medio de esa situación. Sin esas dos cosas, hermanos, nos mantenemos en la oscuridad y la desesperanza. Pero cuando vemos que continuamos en la voluntad de Dios y que nos hemos mantenido firmes en Él, ante las tentaciones, ante la prueba de que nos salgamos de dar ese testimonio delante de los demás, entonces tenemos esa esperanza. Sí, voy en buen camino. Dios me habló. Hay una promesa. La puedo alcanzar. En medio de todo esto, la puedo alcanzar. Después de todas estas cosas, hermanos, José no llegó tan rápido a la promesa de Dios. Después de esto, por causa de esa decisión firme de José de no pecar, eso lo llevó al calabozo, lo llevó a la cárcel. Pero fue allí en la cárcel, hermano, cuando ocurrió algo que tenía que ver con su sueño. Allí en el calabozo, José, llegaron dos presos. Era un panadero y un copero del rey. Ambos le habían hecho un daño al faraón, pero no se sabía cuál era. Los dos clamaban inocencia, pero los dos tuvieron un sueño. Yo me imagino a José cuando se enteró de eso, un sueño. Wow, yo me acuerdo del sueño que el Señor me dio. Y Dios le dio la interpretación de ambos sueños a José. Y se descubrió cuál era el inocente, cuál era el culpable. Pasaron varios años y entonces el faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de José. Y llamaron a José porque nadie puede interpretar el sueño del faraón. Y José lo interpretó y era que venía una gran hambre al pueblo de Egipto. Y no solamente al pueblo de Egipto, a toda la tierra. Y el faraón puso a cargo a José de la administración, lo puso como gobernador. Yo me imagino que ya José pensaba, alcancé la meta, soy gobernador, ahora todo está bien, estoy próspero, ya no estoy en aquella cárcel, ya no estoy en aquel hoyo. Pero hermanos, muchas veces es mucho más que nosotros. A veces Dios nos da una palabra, pero esto tiene que llevar más allá. A veces creemos que hemos llegado, pero no, hay más. Y esto José lo iba a descubrir. Por esa hambre llegaron a Egipto, porque Egipto era el único lugar, por causa de que Dios estaba con José, por causa de que José había perseverado, se había transformado su carácter y había tenido esperanza y confianza de alcanzar la meta. Por causa de eso, hermanos, por causa de que él siguió en ese camino difícil, su papá, sus hermanos que estaban pasando hambre, llegaron allí a Egipto, porque allí es que se estaba proveyendo. Y José se dio cuenta, wow, ahora entiendo esa promesa, ahora entiendo ese sueño, de que realmente no se trataba tanto de mí, sino se trataba de la preservación de la vida del pueblo de Dios. Porque hermanos, allí entre ellos estaba Judá, y de Judá venía nuestro Salvador. Judá no podía morirse, hermanos. De eso se trataba todo esto, hermanos. Y así es nuestro caso. No solamente se trata de nosotros, de una promesa que es para nosotros, pero también para otras generaciones. Por eso es tan importante, hermanos, entender el propósito de la tribulación, de la situación en nuestras vidas. Es tan importante.
Yo me imagino a José de momento entender, wow, la bendición de Dios no se va a detener, porque se pudo haber detenido allí con la muerte de ellos. Pero José decidió seguir el camino para alcanzar eso mismo, la bendición de Dios que continuara. Y yo me imagino que José pensó, wow, Dios lo hizo con Abraham, porque Abraham también fue probado. Dios lo hizo con Isaac, mi abuelo. Dios lo hizo con mi padre Jacob. Todos ellos fueron probados en su fe para que la bendición continuara, para que la promesa continuara. Ellos vencieron. Yo imagino que él se dijo, y Dios lo hizo otra vez conmigo. Hermanos, yo les cuento un testimonio rápido. Cuando a veces yo ver a mi hija aquí cantando, mucho me has hablado de ella, de cómo Dios la usa. Imagínense el orgullo de Cintia, escuchar eso allá. Pero ella es el resultado. Esto sucede. Dios nos había dado una palabra con relación a Carolina desde antes que fuera concebida, que Dios iba a comenzar su ministerio a temprana edad. A veces nosotros nos preguntamos, conocemos esa promesa, pero no sabemos cómo va a pasar. Y en medio de esta situación difícil, aquí está ella. Por medio de la tribulación que estamos pasando como familia, Dios cumplió una promesa, porque nosotros decidimos seguir. Y así fue nosotros también. Dios nos dio, a mí, a Cintia, a nuestra familia, una palabra, un momento dado bien difícil de nuestras vidas, bien difícil. Yo no tenía trabajo, no tenía casa. En ese momento me encontraba yo en casa de mi mamá viviendo con 2 hijos. Ángel Gabriel dormía en la cama con mi mamá porque no había espacio para él. Y Dios nos dio una palabra por medio de una pastora. Pero esa palabra no se cumplió inmediatamente, hermanos. Las situaciones continuaron y continuaron. Y muchas veces nos preguntaban, como la canción, la tercera adoración que cantaron, Dios lo hará otra vez, Él lo hará otra vez. Pensábamos cada día que las murallas se iban a caer, pero no pasaba nada. La situación continuaba, parecía eterna. La espera es difícil, hermano. Por eso es tan importante, es que ahí es donde se prueba realmente si le hemos creído a Dios. Pero hermanos, hasta que llegó un día, comenzó a cumplirse esa palabra. Dios nos había dicho, tendrán una casa. Yo no tenía trabajo, vas a tener un trabajo que vas a ganar más que suficiente. Y eso llegó a mi vida en un momento dado. Decía, los días de necesidad, de escasez se acabarán y no regresarán jamás. Hasta el día de hoy no han regresado, hermanos, y no regresarán jamás, porque Dios lo ha dicho. El estar aquí en esta iglesia es parte del cumplimiento de esa palabra. El estar aquí, yo aquí, la gracia de Dios es parte del cumplimiento de esa palabra. Mis pastores, todos ustedes. Y en la habitación donde está Cintia ahora, ha sido bien difícil para ella, hermano. Imagínense.
difícil no estar aquí. Es una lucha diaria. Pero yo le decía, Cintia, el Señor me dio el título de la predicación y es: Él lo hará otra vez. Y yo le acordaba cuando estábamos en esa situación que parecía no acabar. Un momento dado Dios cumplió su palabra en la perseverancia, mientras Dios transformaba nuestro carácter y nos dio esperanza. Y yo le decía, Dios, Él lo hará otra vez. Él nuevamente va a abrir camino en el desierto otra vez. Nos encontramos en esta situación porque hay otras cosas que ya están por cumplirse y hay que continuar caminando en la perseverancia y dejar que Dios siga transformándonos, porque no perdemos la esperanza de que Dios lo hará otra vez. Y Dios permite esto, es como un ciclo, hermanos. Esto es un ciclo que se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay algo más grande. Es que lo que se dio cuenta José al final, había algo más grande que yo simplemente ser gobernador. Es que la bendición tenía que correr hasta que se cumpliera. Judá no podía morir, porque el Cristo vendría por medio de su descendencia, de esa tribu. Y para nosotros, aunque tenemos muchas promesas para aquí, hay una promesa más grande, y esa promesa es la vida eterna. Por eso Dios nos prepara una y otra vez, porque hay algo más grande que nos espera. Es una eternidad con Él y va a requerir perseverancia, va a requerir que seamos transformados a su imagen y va a requerir esperanza, que nuestra esperanza sea renovada constantemente, hermano, creyendo que Él lo hará una y otra vez hasta llegar a ese día. Concluyo con esto, hermanos, con unas palabras del apóstol Pablo tan poderosas, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8. Hasta aquí es donde nos quiere llevar el Señor, hermano. Por eso es que tenemos que, y se los digo, yo no les digo esto por decirlo, esto yo no lo entendí hasta hace poco. Es más, yo creo que hasta esta mañana. Y tenía el pastor Tito, amanecí orando. Amén. Ahora sí me gozo en la tribulación, hermano. Ahora sí me gozo porque entiendo que va a ser para el cumplimiento de una promesa, de una palabra. No hay de otra, hermano. No hay de otra. ¿De qué otra manera nosotros podemos demostrar nuestra fe? El apóstol Pablo dijo, al final ya de su vida, al final de su vida, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que nosotros podamos decir esto: este proceso es para este día, para que cuando llegue ese momento nosotros digamos, he peleado la buena batalla, he perseverado hasta el final, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Déselo a Él.